A lo largo de la historia hemos tenido a más de 5 actores interpretando a Batman, uno de los héroes, sino el héroe más conocido de todos los tiempos, con variantes sumamente increíbles que incluso han marcado un antes y un después para el cine de superhéroes y otras no tanto. Sin embargo, con una única aparición hasta el momento y como la adaptación más moderna, el Batman de Robert Pattinson ha demostrado ser un fuerte contendiente como la versión definitiva del personaje, pues su traje, ambientación, actuación, pero sobre todo lo relacionado con su arco y evolución es simplemente perfecto, pues estamos hablando de un Bruce Wayne que, al verse envuelto en todo un enigma por descifrar el origen de la corrupción en Gotham y su papel en ella, tendrá que cuestionarse sus métodos vengativos para combatir al crimen y hacerle frente a sus traumas del pasado, para así superar sus errores y convertirse no solo en la mejor versión de sí mismo, sino también en el héroe esperanzador que la ciudad siempre ha necesitado. Por lo que en este video analizaré el cómo Batman logró esto y qué aspectos o personajes contribuyeron a su evolución. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. De esta forma es como nos es presentada esta nueva versión del Caballero de la Noche, una que en todo el primer acto de la película, a diferencia de sus versiones cinematográficas anteriores, solo ha sido el enmascarado justiciero conocido como Venganza, la cual, de hecho, con un par de escenas en medio de ese grandioso monólogo, sabemos que ha distribuido lo suficiente como para que la simple aparición de una luz en el cielo provoque tanto miedo a los diversos criminales que abundan en las calles de Gotham. Sin embargo, el asesinato, la anarquía y el crimen en general no solo siguen prevaleciendo después de la presencia de Batman desde hace 2 años, sino que además todos estos delitos han seguido aumentando considerablemente. Pero ¿cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Qué sentido tiene si al fin y al cabo Batman es ese héroe que siempre ha logrado salvar a Gotham? Pues tiene mucho sentido en esta nueva adaptación, pero para entenderlo de mejor manera hay que repasar la escena inicial de la película. En ella vemos como una pandilla comienza a golpear a un hombre por pura diversión, hasta que Batman llega al lugar y se deshace de cada uno de los criminales. No obstante, el hombre a quien acaba de salvar, cuando ve que Batman se acerca a él, le pide que no le haga nada. Palabras que dicen mucho sobre la percepción que tenía la gente sobre este justiciero, pero que cobran todo el sentido del mundo cuando entendemos que esta versión de Bruce Wayne se encuentra huyendo de un trauma infantil que aún no sabe cómo afrontar, dando paso a que ese dolor que tuvo durante tantos años se transformará en miedo y finalmente en ira en contra de las personas que de alguna u otra forma fueron las responsables de la muerte de sus padres y de cierto modo del propio Bruce Wayne a lo largo de todos estos años, puesto que su sed de venganza lo consumió de tal manera que básicamente Bruce dejó de existir, razón por la cual las pocas veces que sale en la película, en realidad, metafóricamente hablando, termina por ser una especie de máscara o un traje encubierto que Batman emplea para no llamar tanto la atención cuando está en búsqueda de información o cosas por este estilo. En cualquier caso, ahora que Gotham se había convertido en una ciudad llena de corrupción, Batman creía que el miedo era la única herramienta que podría suprimir este estado de anarquía y que la violencia debía responderse con violencia, pues desde su perspectiva estos métodos no solo son necesarios y válidos dadas las circunstancias que han sumido a la ciudad en la corrupción, sino que realmente él piensa que sí están funcionando en su lucha contra el crimen. Sin embargo, esta visión comienza a desmoronarse cuando Riddler aparece en pantalla. El Acertijo en este caso nos es presentado como el reflejo oscuro del Caballero de la Noche, similar a la dinámica que ha tenido con el Joker en diversos cómics y películas, pues además de que ambos son huérfanos, de que su misión personal empezó por la muerte de Thomas Wayne y el hecho de que ambos combaten el crimen a través de máscaras y alter egos hace que estos personajes tengan una conexión mucho más profunda y significativa de lo que puede parecer, siendo sus métodos y víctimas lo único en lo que se diferencian, pues mientras que Batman está dirigido a los criminales y en alcanzar la justicia para toda la población de Gotham City, Riddler busca exponer y castigar a los corruptos dentro del sistema que, según él, le han fallado a la ciudad y por extensión a sí mismo, lo cual suena bastante heroico hasta que entendemos que su lucha se basa en el beneficio personal, a diferencia de la de Bruce, de quien, por cierto, asume que comparte la misma ideología que él, llegándola a ver como un aliado a lo largo de todo su plan, gracias a que Batman, como mencioné anteriormente, había
había hecho que su imagen representara nada más que venganza e ira, es decir, los mismos valores que pueden regir a cualquier criminal de la ciudad. Es por ello que la película intenta simbolizar lo parecidos que son ambos personajes mediante el sonido en estas dos escenas, con el Acertijo lanzándose contra el alcalde y Batman haciendo lo mismo contra un secuaz del villano. Y a través del diálogo con el mismo matón que el Caballero de la Noche acaba de inmovilizar, diciéndole la misma frase con la que el justiciero se identificaba cada vez que alguien le preguntaba quién era. I'm vengeance. Siendo este un momento crucial en su desarrollo de personaje, pues entiende de una vez por todas el por qué la policía y el ciudadano promedio le temen y lo consideran como una amenaza, y además cae en cuenta que le ha estado fallando a la ciudad durante su labor como justiciero, dado que en lugar de simplemente haber causado miedo en los criminales, algunos de ellos se inspiraron en él y lo que representa para infundir el caos y la anarquía, lo cual obviamente Bruce Wayne nunca tuvo la intención de que fuera así, pero ser un símbolo de miedo y venganza tiene sus ramificaciones, muchas de las cuales pueden empeorar ciertas situaciones en lugar de ayudar a aliviarlas, tal y como podemos apreciar cuando su ira y miedo interno lo enceguecen de la verdad y lo hacen confiar de quien no debía, al enterarse de que sus padres estaban involucrados con la mafia, estando al borde de abandonar su lucha y todo escrúpulo moral por dicho engaño, pues fue su miedo de creer que vivió una mentira durante años lo que le impidió siquiera cuestionar a Falcone sobre la veracidad de su historia. Sin embargo, por suerte, casi justo después de tocar fondo, es una charla con Alfred la que, además de ayudarlo a esclarecer todas las dudas acerca de sus padres, cambia por completo la perspectiva que Bruce tiene sobre la venganza y lo que ésta representa realmente, explicándole que, aunque su padre sí se involucró con Carmine Falcone, en realidad nunca quiso que éste matara al periodista que lo estaba investigando, debido a que su objetivo no era proteger la imagen de su campaña política, sino más bien defender a su madre del daño que estos datos ocultos sobre ella y la familia Arkham le pudo haber ocasionado. Incluso después de todo esto, estando dispuesto a ir a la policía para denunciar el crimen de que Carmine Falcone había asesinado al periodista, hasta que esa misma noche Thomas y Martha Wayne fueron asesinados en circunstancias muy sospechosas, y aunque Alfred sabía que Falcone estaba detrás de la muerte de ambos, nunca pudo demostrarlo y por lo tanto era una verdad que había decidido guardarse para sí mismo y evitar que Bruce se consumiera aún más en la venganza y el enojo, siendo algo que terminó por ser todo lo contrario, ya que fue precisamente esta verdad la que le hizo entender a Batman que todo lo que hace, lo hace por una causa mayor, que va más allá del mero deseo por vengar a sus padres, motivándolo así en ser justo e ir a capturar y no matar, aun cuando le mintió en la cara diciéndole que fue Salvatore Maroni, al hombre que estuvo detrás de todo siempre a través del Fondo de Renovación de la ciudad. Pero antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando este video, puedes darle like y suscribirte al canal para así apoyarme en seguir creando más contenido como este. Ahora sí, continuemos. El Fondo de Renovación, fundado por Thomas Wayne, como su nombre lo dice, era un fondo donado a la ciudad con el propósito de financiar proyectos de forma rápida, el cual en su momento funcionó de gran manera, ya que contribuyó a la construcción del malecón y financió el orfanato donde creció Riddler. Sin embargo, con el control de Falcone tras haber asesinado y traicionado a Thomas Wayne y Salvatore Maroni, terminó por convertirse en el fondo de decadencia de Gotham, al destinar el dinero de este a proyectos que en realidad solo eran fachadas para enriquecerse a sí mismo y a los corruptos políticos de la ciudad. Pues para que te des una idea, el fondo funcionaba de tal manera que, por ejemplo, cuando había una donación de $600,000 para reparar las calles de la ciudad, de esa cantidad se destinaban $300,000 a una empresa fantasma, la cual, además de no cumplir con las reparaciones, de repente hacía que el alcalde, el comisionado de policía o el fiscal de distrito se convirtieran $50,000 más ricos que antes, dejando en el olvido lugares apoyados por este fondo como el orfanato del Acertijo. De ahí que él y muchas personas se refieran de la renovación como una mentira. Y de hecho, aunque fue Falcone el que orquestó esto, es culpa de Bruce Wayne de que la obra benéfica de su padre se haya transformado en el origen de la corrupción y putrefacción de la ciudad, porque al refugiarse tanto en su venganza y alter ego, olvidó lo que conlleva ser un Wayne y el legado de su familia, tal y como Alfred le advirtió al
principio de la película, por lo que Riddler de cierta manera tenía un muy buen argumento en sus críticas contra Bruce. Sin embargo, una analogía bastante interesante que el director Matt Reeves realiza con todo esto es el hecho que, mientras que durante tantos años el fondo no representó más que decadencia para Ciudad Gótica, la verdadera renovación se dará en los próximos minutos, cuando Gotham se inunde para renacer de las cenizas y Batman finalice su viaje para dejar la venganza a un lado y convertirse en un símbolo de esperanza para la ciudad. Dado que después de su charla con Alfred, como mencioné anteriormente, Bruce ya había empezado un cambio dentro de sí mismo, tal y como vemos al momento en el que, después de que todas las mentiras de Falcone se hacen públicas y Selina Kyle, impulsada por vengar a su madre y a Annika, está a punto de asesinar a Carmine, Batman aparece en la escena para detenerla, porque a pesar de que ella estaba sufriendo en ese momento, él sabía que la venganza no iba a dejarle más que largas y duraderas cicatrices difíciles de sanar. Es así que cuando, después de que Batman descubre el verdadero plan de Riddler y lo que le va a hacer a la ciudad, llega la parte más importante del arco de Bruce, la inundación. Y es que después de que el Caballero de la Noche lograra encargarse de cada uno de los secuaces del Acertijo, al ver un cable gigante que amenaza con electrocutar a cada una de las personas que están atrapadas entre los escombros, Batman decide sacrificarse y cortar la línea eléctrica, cayendo directo hacia lo que pudo haber sido su muerte. Aún así, como si de un bautismo se tratara, emerge de entre el agua como una persona totalmente renovada, encendiendo una llama de color rojo en medio de la oscuridad en nombre de la luz y la esperanza en medio del caos y la destrucción, y haciendo de su imagen al fin una que representa seguridad, protección y esperanza, pues su prioridad pasa de capturar o golpear a los terroristas a garantizar la seguridad tanto de la alcaldesa electa como de la esposa e hijo del anterior alcalde Don Mitchell, el cual de hecho Matt Reeves usa de una manera ingeniosa para mostrarnos lo que vivió Bruce en su pasado sin tener que recurrir a este directamente, y de igual forma enseñarnos su evolución al hacer del niño un reflejo de las vivencias que lo hicieron crecer como héroe. Y es que la primera vez que se encuentran, Bruce se ve totalmente plasmado en él, como el hijo de un alcalde que vio el cadáver de su padre, para luego pasar a la escena del funeral, donde Wayne protege al niño del auto que se aproximaba hacia él, situación que podría simbolizar en este caso el deseo psicológico de querer salvarse a sí mismo después de entender las repercusiones de la venganza en su lucha y vida privada. Y finalmente, una vez más ayuda a Mitchell Jr., pero esta vez para salir de la oscura zona donde se encontraba, tal y como Bruce lo hizo cuando habló con Alfred y salió del agua como una persona totalmente renovada. Si bien el rojo muchas veces puede simbolizar maldad, odio u otros sentimientos negativos, también puede evocar al heroísmo y la esperanza, o sea, los mismos valores que refleja Batman en esta escena, quien tras ayudar a la gente, los policías y los paramédicos, ahora es parte de la solución, en lugar de simplemente entregarse a la violencia y agravar la situación, prometiendo ser una antorcha inquebrantable de esperanza dispuesta a mostrar el camino a todos aquellos que están perdidos en la oscuridad, y entendiendo que aunque nuestras cicatrices pueden destruirnos, incluso después de que las heridas físicas hayan sanado, si encontramos la forma para sobrevivir a ellas, pueden darnos el poder para resistir y la fuerza para luchar. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Te invito a que dejes tu opinión sobre el video o el Batman de Robert Pattinson y su desarrollo de personaje en los comentarios, e igualmente te agradecería demasiado si le das like y te suscribes al canal, para así apoyarme en seguir creando más contenido como este, y si deseas ver más videoensayos relacionados al universo de The Batman u otras películas o series. Sin nada más que decir, les habló Juan Roa y esto es Sin Expedientes. Hasta la próxima.